Minú, tus apellidos han sido una llave que abre muchas puertas, han sido una carga o una cárcel por momentos. No, son mis apellidos, de los que me siento muy, muy orgullosa. Nunca los he sentido como cárcel. En todo caso, los he sentido como un equipaje que llevo con muchísimo orgullo también y que en ocasiones me han abierto puertas y sobre todo me han hecho conocer el lado mejor de los dominicanos y dominicanas, el agradecimiento que me llega de refilón, pero me llega y me pone en contacto con ese pueblo que somos, que es un pueblo muy agradecido. Cuando escribiste Mañana te escribiré otra vez, y de alguna forma estabas como espiando esa complicidad natural de los enamorados, es decir, esta compilación de las correspondencias entre tus padres, ¿te enamoró algo que ellos amaran en común? Es decir, ¿te enamoró alguna cosa que para ellos fuera importante? ¿Descubriste algo así como que dentro de esta hostilidad que hay en la política, de alguna manera te sacó y te suavizó un poco el viaje? Bueno, descubrí sobre todo a Minerva, porque con mi papá, con Manolo, yo había tenido más oportunidad, tengo más recuerdos, yo estaba un poco más grande. Tuve una relación con él muy cercana, muy intensa. Después que él salió de la cárcel, pues vivimos un tiempo juntos y él, dentro de ese huracán que fue su vida en los últimos años, pues me dedicó siempre un tiempo de calidad que yo recuerdo, y me dedicó tiempo a hablarme de mi mamá, a que yo la tratara de conocer a través de él. Pero a ella yo la conocía a través de testimonios de terceros nada más, y nunca había tenido la oportunidad de escucharla por su propia voz, porque de ella quedó muy poco escrito. Y entonces ese fue el descubrimiento mayor, ver su personalidad, descubrir que la fuerza que tenía, ¿no? Su integridad, pero al mismo tiempo era una mujer muy exigente, muy peleona, como ella misma decía. Eso quizás fue lo que más me sorprendió, ¿no? Y me sorprendió también la paciencia de mi papá, porque ella misma le decía muchas veces, yo no sé cómo tú me soportas, y yo muchas veces también lo pensé, ¿no? Porque era súper exigente, estaba todo el tiempo diciéndole, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, tienes que hacer la tesis, corregir la tesis, sacar el exequatur, ser notario, y si él no lo hacía, ella iba y hacía las diligencias. Entonces eso fue el gran descubrimiento, quizás esas dos personalidades que se complementaron también, de ellos dos, y además con la compenetración con los ideales que fueron muy importantes en la consolidación de esa relación. Lo que perdiste al perderlos a ellos, ¿lo has encontrado? Esa es una pregunta que no es posible contestarla. Yo pienso que no lo he encontrado, porque no es posible sustituirlos. O sea, cuando a ellos los asesinaron, se los quitaron nos lo quitaron a nosotros, sus hijos y a su familia, pero se los quitaron al país, y yo estoy segura que esos dos seres extraordinarios, de haber sobrevivido, habrían probablemente tenido una actuación, un protagonismo que hubiera cambiado la historia de nuestro país. Si la hubiera cambiado para bien, entonces no
Sí, yo pienso que lo he pensado en algunos momentos, que entre República Dominicana y tú y tu hermano hay ese vínculo. Es como que ustedes y nosotros como país, ambos perdimos. Y en ese sentido, como que nos une eso de alguna manera. Yo tengo otra pregunta más adelante que tiene que ver justamente con los ideales. Pero dime un momento que no has querido que termine nunca. Bueno, me ha pasado muchas veces. Me pasa muchas veces cuando estoy leyendo un libro que me gusta mucho, que no quiero que se termine. Me pasa a veces cuando pienso en ese pasado donde ellos estaban, que me habría gustado que no terminara nunca. Es decir, que haber podido conocerlos, haber podido beber de su ejemplo, eso me habría gustado que no terminara nunca, ¿no? Que no hubiera ocurrido esa tragedia que nos dejó huérfanos, no solamente a mí y a mi hermano, yo creo que también un poco a la República Dominicana. ¿Cuántas veces escuchaste "es por tu propio bien" y has querido rebelarte contra eso? Bueno, esa es la historia de todo el mundo, yo creo, y sobre todo de los adolescentes y las adolescentes. Y muchas veces hay razón detrás de ese "es por tu propio bien" y otras no, pero lo escuché muchas veces. Sí, me imagino, porque... y todavía lo sigo escuchando. Hay gente que quiere que yo haga cosas en la política, por ejemplo, y te dicen, eso es lo que te conviene, y finalmente lo que hay detrás de esa expresión es su preocupación por lo que le conviene a otros que yo haga. Sí, pero me imagino que en tu caso eso de alguna manera se amplificó por toda la herencia que históricamente llevas. O sea, entonces me imagino mucha gente como queriendo, incluso tu misma familia. No, y yo misma también, muchas veces, o sea, pero eso no es malo. Yo creo que eso no es malo, eso es bueno. Es decir, yo he terminado comprendiendo que ese ejemplo, que ese reclamo, es uno que me ayuda. Me ayuda porque estoy ahí, tengo un referente permanentemente que me hace actuar de determinada manera, y que hay mucha gente que no tiene ese referente, o que los referentes que tienen no están tan ligados a lo que somos, a lo que es nuestra historia y sobre todo a lo que queremos hacer. Si hay algo que me identifica mucho, es el título que yo le puse a mi primer libro, que es El camino que traigo conmigo. De modo que recoge el pasado, el presente y hacia dónde quiero ir y hacia dónde quiero que vayamos. Espero con pestañas azules y una canción color pálida, y sin tu amor me dejas el alma gris. Por tu país, si fuera necesario, ¿llegarías a hacer una alianza como un acto de perdón con Ramfis Domínguez Trujillo, el nieto del dictador? No, eso no es necesario por mi país, y mucho menos con la trayectoria que ese señor tiene. O sea, ¿qué ha hecho él para condenar una historia que nos condenó como país? No, no tengo nada que hablar con ese señor. ¿Tú crees que tal vez de manera inconsciente, durante toda tu vida, lo que has hecho es tratar de estar a la altura de lo que históricamente han representado tus padres, Minú? Bueno, yo creo que eso es algo que debieran contestar los demás, no yo, porque yo siento que hago el esfuerzo, siempre lo hago, pero quienes tienen que dar ese testimonio son quienes me conocen, ya sea personalmente o políticamente. Ese pero será... ¿Nunca te has cansado? No, nunca me he cansado, y espero no cansarme tampoco. No me puedo cansar.
¿Y no te ha agotado las expectativas que la gente tiene de ti? Bueno, yo soy un ser humano y además orgullosamente un ser humano. Me encanta tener... Vivir. Y vivir. Pero la verdad es que no, que me acostumbré, tal vez la manera en que fui criada por unas mujeres extraordinarias también, me hacen sentirme más bien comprometida, pero nunca me he sentido que eso sea una carga que yo no pueda llevar. No, al contrario, esa es una responsabilidad que me gusta llevar. Y claro, a veces se siente que la gente es más exigente de la cuenta, o que me encuentro muchas veces con gente que si hay una votación con un tema importante en el Congreso y de pronto abro cualquiera de las redes sociales y preguntan, ¿y cómo votó Minú? Y yo digo, bueno, pero ahí hay 190 diputados y diputadas, pero preguntan por mí. Claro. Pero eso es positivo, eso es bueno, eso me ayuda, incluso cuando es con mala intención, con mala leche que lo hacen, que por supuesto pues hay eso detrás, pero hasta eso yo lo agradezco. ¿No has querido ser otra cosa que quien eres? Pues no, no he querido ser otra cosa que lo que soy. Quisiera mejorar esto que soy siempre, pero esto es lo que yo soy y creo que puedo darle mucho a nuestro país y al mundo también, a las mujeres del mundo. ¿Nadie te dice Minerva Josefina? Sí, cómo no, me dice Minerva Josefina. Mi abuela me decía Minerva Josefina cada vez que iba a pelear conmigo, me iba a poner de castigo, porque yo tenía un temperamento fuerte de pequeña. Yo siempre aposté por la resistencia. Entonces ella eso me molestaba. Y me decía, cada vez que yo escuchaba Minerva Josefina... Hijo de gato, caza ratón. Sí, bueno. Mi hija me dice de vez en cuando Minerva Josefina, en la casa me dicen Minerva Josefina. Es un nombre muy bello. Sí, pero la verdad es que yo me siento Minú. Sí. Es decir, Minerva Josefina es un nombre como para ocasiones, ¿me entiendes? Sí. Como para recordarme que yo soy también otras cosas. Sí, y no lo puede decir todo el mundo. Hay que ganárselo. No te creas, no te creas. Es también un apelativo de cariño. Y cuando estaba en la escuela, en el Colegio Inmaculada Concepción, me decían Minervita. Así que, pero yo siempre me he sentido Minú, era el nombre que mi mamá quería que yo llevara. Tiene una historia, ella siempre desde que salió embarazada sabía que estaba embarazada de Minú, y ese testimonio también lo descubrí escribiendo Mañana te escribiré otra vez y entrevistando a sus amigas y amigos que me contaban eso, coincidían en decirme que ella llegó embarazada después de las vacaciones de Navidad y llegó diciendo estoy embarazada de Minú, y me encontré escribiendo el libro y buscando en el archivo, y ella tenía guardado un reportaje que salió sobre Minú Druet, la niña poeta francesa, prodigio, por el cual ella escogió ese nombre, que probablemente lo encontró el día que debe haber salido embarazada, o sea que es por la fecha en que yo nací, y entonces está ahí. Claro. Y eso pues me hace también sentir que el nombre me vincula mucho con ella, ¿no? Claro. Tu renuncia del Partido de la Liberación Dominicana fue porque te convenciste de que te resultaría casi imposible ser una opción presidencial dentro de dicho partido, o porque te diste cuenta que no había ningún interés en común contigo y con lo que hay dentro del partido. Bueno, fue más que nada, era evidente cada vez más la tensión que había entre mis convicciones, mis principios y lo que ese partido se ha venido convirtiendo. Entonces, yo no estaba pensando en ninguna candidatura
no estaba, yo sentí la necesidad de romper con una parte de mi historia que me requirió muchos esfuerzos y sobre todo muchas luchas, tratando de colaborar a que ese partido fuera lo que debe ser, un instrumento al servicio del pueblo dominicano, pero era cada vez más claro que eso no es así, que no servía y que no era posible reencauzarlo a lo que en principio fue. Mi pregunta viene por esto, Minú. Generalmente cuando hay una ruptura en términos ideológicos, es como tú dices, o sea, había toda una trayectoria, toda una historia, es porque ya internamente tú te habías separado, o sea, tú eliges un momento específico para renunciar, pero ya tú venías, ¿verdad que sí? Con un proceso, era algo como los divorcios, que cuando ya uno firma, así es. No, pero tal vez, en términos personales, fue muy importante el proceso de escribir Mañana te escribiré otra vez, de reencontrarme y conocer esa historia de la República Dominicana, que es la historia de mi padre y de mi madre también, y por supuesto todo lo que venía ocurriendo. Claro. Hay muchas gotas que rebosaron esa copa, pero era claro que yo tenía una trayectoria de cuestionamientos a lo interno del partido y también con respecto a las decisiones sobre el país, sobre las políticas, a la falta de política legislativa, a donde yo todos los días me encontraba con decisiones que tenía que tomar en contra de esas líneas que el partido bajaba, y al engaño permanente, Y partiendo de eso, Leonel Fernández y Danilo Medina, tal vez esta pregunta es muy temprana, pero igual te la voy a hacer. ¿Tú piensas que ellos pasarán a la historia como una decepción o como un orgullo? Sin ninguna duda, como una gran decepción. Oye, te llevas mi corazón. Espero con pestañas azules y una canción color pálida y sin tu amor me dejas el alma gris, sola y sin color. ¿Nada está a salvo del destino? ¿Lo que nos toca pasará? ¿O tú crees que uno puede co-crear? No, yo no soy fundamentalista jamás. No, rechazo los fundamentalismos, estoy dispuesta a aprender en cada momento. Tengo convicciones muy firmes que tocan los principios, que tocan lo que yo estoy clara en lo que no se debe hacer. Y entiendo, y a veces tengo mecanismos para distinguir. Creo que... ¿Tienes certezas? Tengo certezas, claro que sí. Todo el mundo tiene certezas, pero yo entiendo también que... Voy a recordar una canción de un cantante latinoamericano que se llama Jorge Drexler, que dice: el mundo está como está por culpa de las certezas. Entonces las certezas hay que revisarlas, sí, porque lo que sí yo estoy segura es de que nadie es poseedor o poseedora de la verdad absoluta. Así es. Nunca se sabe. No, pero sí se sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Y hay una manera fácil de descubrirlo siempre. Yo le decía a mis hijos las reglas y no tenía que contar lo que era, de tanto que se los repetía. Y era... Cuando tenían alguna duda les decía, bueno, si tú estuvieras ponte en la situación del otro o de la otra, ¿te gustaría que te lo hicieran? Claro. Entonces siempre sabes si estás actuando bien o no. Así es. Porque lo que sí es cierto es que queremos siempre lo mejor para nosotros mismos. Así es. Entonces, como sabes eso,
esa regla te ayuda a descubrir siempre lo que no debes hacer. Totalmente. O hasta dónde están los límites. Siempre No le eso- hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Exactamente, y si es una regla bien simple, es una regla bien simple y sirve para todo, en realidad. Sábato decía, en un gesto de bondad se encierra toda la sabiduría. Así es. Y lo que es tu verdad puede ser nada para los demás. Por Así lo es. tanto, hay que siempre ser capaz de ponerse en el lugar Del del otro. otro o de la otra. Eso funciona bastante. Parecería que el poder distancia a la gente de esa posibilidad, Minú, de esa capacidad de ponernos en los zapatos del otro. O sea, se llega a tener tanto poder que entonces la gente... yo recuerdo que la hija de Stalin decía que el único, vamos a decir, gesto o rasgo de humanidad que le quedaba a su padre era la desconfianza que él tenía hasta de su sombra, de lo solo que estaba. Y lo tenía todo, tenía Rusia, o sea... Bueno, no sé si tenía todo, evidentemente no tenía todo. Tenía Si todo y había no tenía perdido, nada. Pero no sé, no. Yo creo que hay que cuidarse de que el poder te deshumanice. Y para eso siempre está la gente. Mira, tú que estuviste y que has orientado tanto esta entrevista alrededor de Mañana te escribiré otra vez. Hay una anécdota que yo cuento de Minerva Mirabal cuando estaba en el colegio y de su reflexión sobre lo que se llama el memento mori, que es alrededor de una anécdota de que los emperadores romanos les ponían a los emperadores romanos siempre cuando venía el triunfo, ¿no? Que todo el pueblo se ponía y les gritaba, debía celebrarlos y todo el mundo, el pueblo entero debía arrodillarse y bajar la cabeza a su paso. Iba un esclavo detrás, que su único trabajo era gritarle, decirle al oído al emperador, memento mori, es decir, recuerda que has de morir, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Entonces, hay que tener siempre eso alrededor del poder, esa conciencia de que somos seres humanos y que estamos en la política para alcanzar el poder, pero para hacer bien desde el poder, para que ese poder sirva para beneficiar, para conseguir avances en la humanidad. Y esa es mi concepción de la política, mi concepción del poder. También, y te lo voy a decir en una frase que me gusta mucho, de José Martí, que dice que la política es el arte de ir conduciendo hacia la justicia a la humanidad injusta. De modo que ese recuerda que eres humano, que trabajas por los seres humanos, es lo que tiene que estar en el centro de nuestra acción política. ¿Tú te consideras una persona justa? Yo me considero una persona que trata de actuar con justicia siempre, de no perder ese norte y sobre todo, como te decía, en la política. ¿Dónde está Dios? En el corazón de quienes lo necesitan. Yo creo que está ahí es donde vive, en el corazón de cada quien. ¿Cuál es la mayor traición? Que mientras te hacen el amor piensen en otra mujer o que te sean infiel con hechos. Mira, la verdad es que nunca me he puesto a pensar en eso, pero de verdad que hay muchas maneras de traicionar, con el pensamiento y con la acción. Yo supongo que duele más la acción misma que el pensamiento. ¿Para qué te voy
a mentir, pero yo siempre le doy el beneficio de la duda a las personas que están a mi alrededor, y eso funciona bastante para, digamos, que se consumen a veces. Yo creo que hay que tener confianza en las personas, y después, bueno, pues si nos traicionan actuaremos en consecuencia. Hay cosas que no son tolerables. Pero uno no puede vivir creyéndose perseguido. No, ni perseguido, ni traicionado. ¿Qué mata el amor? Bueno, lo matan muchas cosas. Las palabras matan mucho el amor. Las palabras tienen un poder tan grande. Sí. Y a veces el amor lo mata también la misma convivencia. Y el amor lo mata la incapacidad de amar de las personas. Sí. El amor, la seguridad, mata también el amor, el sentirse demasiado seguro del otro o de la otra. Es verdad. El no ser capaz de ponerte en el lugar del otro, de la otra. Yo creo que hay un verso de un poeta argentino que se llama Eduardo Selman que resume mucho, ¿no? La vocación grandilocuente de cualquier amor, ¿no? Que dice, estés en mí como está la madera en el palito. Así que te lo voy a responder así, te lo voy a responder con otro verso que me gusta mucho también, que dice, que es de un español, se llama Pedro Salinas, dice, la luz, lo malo que tiene es que no viene de ti. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, ahí, si quieres, vamos más cercanos también, ¿no? Nos podemos ir para mí el amor está muy ligado con la poesía también. Claro. Volvemos con las Claro. palabras. Claro. Para bien y para mal.